Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy me gustaría dar un vistazo rápido con vosotros acerca de unos nuevos datos que ha publicado pues, hace unos días la CNMC, que yo creo que es una nueva fuente. Ya hemos tenido oportunidad de conversar, que creo que es interesante. Pero antes de eso, antes de explorar un poco más esos datos, quiero compartir con vosotros el refresco mensual, ¿no?, que hacemos del estado del despliegue de 5G en España, pues a partir de los datos que compila y publica eh, Antenas Móviles, que como sabéis obtiene de alguna manera de Infoantenas, ¿no?, que es la web del Ministerio de Transformación Digital en este momento, que de alguna forma agrupa toda la información de emisión radioeléctrica, ¿no?, de las antenas móviles. Al terminar enero, es decir, al empezar febrero del 25, los dos operadores líderes, MasOrange y Telefónica, están virtualmente empatados en lo que se refiere al despliegue de la banda N28, la banda de 700 MHz, ¿no?, con aproximadamente 10.000 sites. De hecho, en estos datos, Telefónica está levemente por delante de MasOrange y a bastante distancia de Vodafone España, que tiene aproximadamente 7.000 sites, ¿no? Recordad, de todas formas, que estos números son esencialmente portadoras y que, dado el acuerdo de compartición de red que tienen MasOrange y Vodafone, no estamos hablando de sitios físicos. Probablemente la suma de estas magnitudes no dará el número de sitios físicos que están radiando, ¿no?, en esta banda N78, como os decía, pero también es un número a tener en cuenta. En lo que se refiere a N78, ahora sí, N78, la banda de 3,5 GHz, 3.500 MHz, la historia es francamente distinta, ¿no?, con Telefónica a mucha distancia de MasOrange. Estamos hablando de 6.290 sites frente a 3.322, ¿vale? Aunque es cierto que el despliegue de MasOrange parece haber acelerado con una pendiente más alta que desde septiembre que el de Telefónica, ¿no?, lo que de alguna forma indicaría una intención de cerrar esa brecha, que de todas formas sigue siendo bastante amplia, ¿no? Con estas cifras, y para que nos hagamos una idea que luego nos permita, no hoy, hacer comparaciones con respecto al volumen de despliegue, pues, de España frente a otros países, por ejemplo, podemos asumir que para Telefónica aproximadamente el 35% eh, de los sites 4G, es decir, de la planta de sites útil, pues está iluminando esta banda en el 78 que os decía, ¿no? Eh, Quedaos entonces con esa idea. El despliegue sigue creciendo a buen ritmo. Las cifras todavía no son muy altas, estamos hablando de cobertura frente a 4G, pues en torno al 65%, el 64% pues para MasOrange, el 55% para Telefónica, y con una enorme diferencia todavía con N78, con 3.500, donde el nivel de site 4G cubiertos pues ronda el 35% en el caso de Telefónica, y el resto de los operadores pues está a una distancia más que notable, ¿no? Especialmente en el caso de Vodafone España, que se encuentra, digamos que a bastante distancia, ¿no?, de Telefónica. Pero digamos que la idea de este mes es que tenemos nuevos datos, ¿no? Después de muchos años, la CNMC ha logrado publicar una serie trimestral, que en principio será nueva, ya veremos cómo evoluciona, que incluye datos específicos sobre tráfico cortado por operador y por tecnología, e incluye también datos sobre el número de estaciones base eh, que están, eh, que están usando cada una de estas tecnologías. La noticia es que los números no coinciden, como no podría ser de otra manera al tratarse de fuentes distintas, ¿no? Hablamos de que hay aproximadamente, según los datos de la CNMC, 11.000, 10.999
site 5G para MasOrange y 10.580 pues para Telefónica. Es decir, como veis, muy cerca de los 11.000. Bueno, como decía, los números no coinciden exactamente con los que estábamos reportando hasta ahora. Y esto, bueno, pues cualquiera que haya tratado de medir un proceso dinámico como es este, pues sabe las complejidades que tiene esto, ¿no? En primer lugar, es bastante difícil aclararse con qué es una portadora y con lo que es un site y cómo se interrelacionan, pues a partir de los datos que se publican, ¿no? Con infoantenas o con antenas móviles, como os decía. Pero todavía es más difícil entender qué es exactamente un site, ¿no? En el reporting de la CNMC. Pero es que además eh, estas fotos del despliegue son las fotos de un tren en movimiento y el tiempo y el retraso pues influye notablemente, ¿no? Y es más que probable que lo que estemos viendo sean distintas fases de un mismo proceso. Así que digamos que mientras los datos de la CNMC apuntan, que son autorreportados por los operadores, apuntan fundamentalmente a una fase que podríamos llamar cercana a la integración, es decir, cuando el site está bajo el control, digamos que del centro de operación y mantenimiento de cada uno de los operadores, que digamos que ya está puesto en servicio, pero en control, los datos de antenas móviles parecen referirse a una fase posterior en el proceso, que es cuando hay medidas de información radioeléctrica suficientes que son reportadas, ¿no? Pues para estos efectos, ¿no? en esta web del ministerio, como decía. Es decir, hay un camino que fácilmente puede apuntar hacia 6 meses o más de decalaje, ¿no? entre ambas fotografías, ¿no? Lo cual, bueno, pues de alguna manera justifica que los números, como no podía ser de otra manera, no encajen, ¿no? Pero en cualquier caso nos cuentan una historia muy similar, ¿eh? Nos cuentan órdenes de magnitudes que encajan aproximadamente en torno a los 10.000, 11.000 sites radiando 5G en España, más o menos. Una historia de progreso en ambos casos, con dos líderes bastante destacados que están prácticamente empatados en este momento, aunque ya os digo, cada uno pues no puede tener una ventaja más o menos temporánea. Incluso sugieren pues que para el último trimestre del año pasado o probablemente para el primero del 2024, ¿no? Pues se produjo ese empate o incluso ese sorpaso, ¿no? Que ahora parece haberse deshecho. En cualquier caso, no nos rasguemos las vestiduras, son datos de procesos, de partes del proceso distintos y bueno, hay que saber entenderlos, ¿no? Eh, con esto también tenemos nuevas herramientas, ¿no? Y podemos hacer nuevos cálculos, ¿no? Tratar de sacar nuevos insights que hasta ahora, pues de alguna forma no eran posibles, ¿no? Y una es tratar de evaluar el uso que se está haciendo de esta infraestructura 5G. Fijaos, esto lo vamos a repetir a menudo, pero fijaos que en el caso de la CNMC tenemos solo un dato, sites 5G. eh, Nosotros estamos históricamente separando, y yo creo que es relevante, ya lo veréis por qué, despliegue en N28 y en N78. En cualquier caso, partiendo de esos datos de la CNMC, que como os digo lo integran todo, podemos tratar de ver cómo se relacionan estos datos de esencialmente cobertura, de capilaridad, de presencia de la red, digamos, con el uso que dan los clientes, ¿no? Y para eso podemos usar los datos que se publican ahora en primicia del número de conexiones 4G y de conexiones 5G. Una conexión en este contexto es un cliente, es decir, un IMSI, un número de teléfono, digamos, que se ha conectado a alguna de estas redes durante los últimos 90 días, ¿vale? Que encaja bien con el hecho de que los datos sean trimestrales. Es decir, son clientes activos que están usando alguna de estas redes. En este momento, y para simplificar la historia, no deja de ser una simplificación, pero yo creo que es una simplificación útil, vamos a suponer que cualquier cliente de banda ancha se conecta en algún momento
a la red 4G. Digamos que parece razonable. De hecho, habrá algunos que no, pero insisto, es una simplificación. Y entonces el ratio que vamos a utilizar para describir, digamos, el número de 5G, ¿no? Como de 5Gificado, ¿no? Pues está la base de clientes de un operador, es ese ratio precisamente entre el número de conexiones 4G, que sería como nuestra base, como el número máximo de clientes. Evidentemente hay otro número de clientes de banda ancha, que es el reportado a la CNMC, que no coincide, por supuesto, con ninguno de estos dos, que mide algo similar, pero no directamente lo mismo. Pero para simplificar, vamos a coger el número de conexiones 4G y vamos a ver qué porcentaje supone de ese total el número de conexiones 5G. Es decir, estamos asumiendo que todos los clientes 5G se conectan en algún momento a 4G, pero que solo algunos de los 4G consiguen o deciden conectarse a 5G. Y aquí encontramos una respuesta, unos números que en principio parecen sorprendentes, ¿no? Vodafone España es de largo el líder con un 54,68% al tercer Q del 24. Y esto encaja, digamos, con la tendencia histórica que ha tenido Vodafone España durante muchos años de promover de alguna forma que su base de clientes usara banda ancha, la tuviera activa y con valores superiores al 90%. Y luego también, pues, con ser el primer operador que lanzó 5G hace ya algo más de 5 años en España. A continuación viene Telefónica, este yo creo que es un dato importante, a una distancia más o menos importante, con 48-24%. Y detrás está más Orange, con un valor del 34,38%, como veis, también a cierta distancia. Y por último, cerrando estos datos, pues tenemos los datos de Digi que lleva 3 trimestres usando, teniendo acceso a la red 5G de Telefónica. Es decir, parece que hay más factores a tener en cuenta, muchos más, y que son determinantes a la hora del uso de la red 5G, más que el número de estaciones base o la propia cobertura. Uno no menor es desde luego la disponibilidad de terminales 5G por parte de los clientes. Pero luego también está, digamos que disponer de SIMs adecuadas que estén habilitadas y que el servicio sea habilitado y provisto, ¿no? Pues para distintos clientes, ¿no? Pues en las formas de las curvas vemos que hay saltos muy bruscos de Q en Q, excepto en el caso de Telefónica, donde todo es esencialmente lineal, lo cual indica que probablemente pues haya actuaciones, ¿no? Más o menos discretas, ¿no? Que hagan que esos valores varíen. Pero quedaos con esta idea, por simplificar. No todo es cobertura, hay bastantes cosas más que hacer, ¿no? A la hora de que los clientes puedan usar el servicio. Y cuando lo usan, ¿para qué lo usan? O mejor dicho, cómo lo usan, ¿no? Pues con esta serie de datos nuevos, pues podemos explorar ahora una magnitud que tiene mucho significado, pero ahora veremos algún detalle, ¿no? Que es el consumo promedio de datos por mes por cliente, es decir, digamos que los gigas que cada cliente gasta, ¿no? Y hay historias, como os decía, bastante interesantes. Antes que nada, hay que entender bien esta métrica. Nos resuena porque de alguna forma claramente nos mide el uso que hacen los clientes de la red, porque además es el modelo comercial que se ha implementado finalmente pues, prácticamente en todo el mundo, en el que tú pues, contratas digamos que un bucket, un bono, ¿no? de gigas al mes que no deberías exceder. Y esta de alguna forma es la métrica que tienes que vigilar. Pero entendamos también que desde el punto de vista de la ingeniería y de la planificación de la red, pues no es una métrica tan relevante, ¿no? La red se planifica para absorber, evitando la saturación, pues el tráfico que los clientes quieren generar. Y eso es esencialmente una medida puntual. Depende de cada
elemento que sea susceptible de ser bloqueado, sea una frecuencia, sea un equipo activo de radio, sea una conexión de backhaul, y depende del uso que se dé en un momento muy determinado, ¿no? No como estos valores promediados, ¿no? En cualquier caso, debe haber algún tipo de relación, ¿no? Y podríamos pensar, ¿no?, que una red más usada pues es una red que requiere mayor capacidad, pues al menos en sus elementos principales. Y bueno, con esta idea pues presentamos, ¿no?, esta información. Ya os digo, hay historias notables, ¿no? Por ejemplo, los clientes de los incluidos en este ranking, porque hay una gran bolsa de OMVs de la que hablaremos otro día y sobre la que no tenemos información separada. Bueno, pues los clientes de los incluidos en este ranking que más datos consumen son precisamente los de Digi, con 17 gigabytes al mes. Los de Telefónica están justo en el otro extremo. Son los que menos consumen, con 10,6 gigabytes al mes, mientras que los de Orange y Vodafone se encuentran en una zona media con valores razonablemente parecidos, ¿no? De 15,6 en el caso de Vodafone y 14,23 en el caso de MasOrange. MasOrange, además, viene de fusionar a sus dos miembros, a Orange y a MasMóvil, que tenían comportamientos diferentes, como de otra manera. Bueno, pero al final, pues los valores integrados que se están reportando ya desde hace 2 Qs, pues son estos que os menciono, ¿no? En los datos podéis encontrar los detalles anteriores. Pero si rascamos un poco más, podemos ver qué está pasando con el tráfico 5G, porque aparece desglosado, ¿no? Y aquí vemos que los datos cuentan una historia completamente diferente. De hecho, los clientes que más datos 5G consumen son los de Telefónica, con 2,5 gigabytes al mes. Y a continuación lo siguen los de Digi, con 2,37 gigabytes al mes de datos 5G. En el caso de Telefónica se supone un 13, no, perdón, en el caso de Digi supone un 13,91% del tráfico total, y en el caso de Telefónica casi un 25%, un 23,62%. Como veis, son cifras notables y que son bastante diferentes, ¿no?, de las que estamos viendo en MasOrange y Vodafone, que en ambos casos están muy cerca del 9%, entre el 9 y el 10, y con valores alrededor del 1,3 gigabytes al mes de tráfico 5G, ¿no? Y además vemos también que los crecimientos interanuales que se presentan para Digi y para Telefónica, bueno, siendo diferentes, son importantes. Telefónica ronda el 5%, Digi está cerca del 25%. Sin embargo, los que podemos estimar, tanto para MasOrange como para Vodafone España, no llegan al 1% de crecimiento interanual en lo que es el volumen total de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, claramente creo que nos encontramos ante patrones de uso diferentes que probablemente nos estén contando alguna historia, ¿no?, que tendríamos que escuchar. Y en realidad, con esta información es poco para saber qué pasa exactamente, pero yo querría especular con vosotros que el despliegue N78, es decir, el despliegue de 3500, que hemos visto que es marcadamente diferente entre ambas redes, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y esta es la idea que quiero también acabar de compartir con vosotros, ¿no? De hecho, estos comportamientos tan distintos, ¿no?, pues nos llevan a poder apreciar cosas que al principio no parecían tan obvias y que al menos a mí me han sorprendido, ¿no? De hecho, pensad en esto, ¿no? Esa presencia de N78, esa ultra capacidad que ofrece la banda de N78, no lo olvidemos, es un cambio absolutamente brusco, ¿no? Realmente hay una gran diferencia, ¿no?, con respecto
al 4G, si usas esta banda, si usas esta banda 3500 con asignación TDD. eh, Creemos que está afectando a la manera en que los clientes están usando, digamos, que el servicio, o al menos cuánto lo usan, ¿no? Pero también sabemos que esos patrones de crecimiento no son exactamente iguales, ¿no? De hecho, si miramos el caso de Telefónica y Digi, que usan la misma red y digamos que ahora a partir de enero lo están haciendo de manera mucho más estrecha, aunque eso no se ve en estos datos todavía, vemos que tienen eh, patrones que podríamos describir como opuestos o más bien complementarios, ¿no? Y de hecho eso lleva a que a cierre de este tercer Q del 24, prácticamente el 40%, el 39,5% del tráfico que se cursa por la red, que ambos comparten, sea de Digi, ¿no? Mientras que el 60% es de Telefónica y el resto de los OMV, ¿no? Que de alguna forma están cursando tráfico también en la red de Telefónica. Así que, bueno, pues aquí nos encontramos también con cómo ese despliegue tiene efectos sobre la demanda, pero también tiene efectos estructurales importantes, ¿no? Sobre cuál es la estructura idónea de mercado, ¿no? Pues para prestar este tipo de servicios, ¿no? Nos gustaría poder hacer un ejercicio similar para la otra red, la que en buena parte comparten más Orange y Vodafone España, pero como sabéis, la compartición no es total y es difícil, ¿no? Pues sacar algún número que tenga algún sentido, ¿no? En ese contexto. Y ahora una hipótesis más, esta es de hecho bastante atrevida, pero me gustaría oír vuestra opinión al respecto y por eso quiero compartirla con todos vosotros. Y es el impacto que estos diferentes patrones de uso, digamos que estos cambios estructurales, pueden o podrían estar teniendo digamos que la evolución del mercado, que como veis no es una propuesta fácil, no es una respuesta trivial y además carecemos de datos que nos permitan controlar por la principal variable que mide todas estas cosas, que es el precio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tomemos esto con atención, pero yo creo que merece la pena explorar esta línea, ¿no? De hecho, si representamos los últimos datos de portabilidad que se han publicado esta semana de portabilidad móvil, son datos correspondientes a octubre, al mes 10, que por cierto, todos los datos del mes 10 de la CNMC, pues hay que cogerlos con mucho cuidado porque incluyen muchísimos cambios. En el caso de la portabilidad, por ejemplo, la migración de Finetwork como desde dentro de Vodafone hasta la gran bolsa de operadores móviles virtuales, a la que ahora, desde el punto de vista de portabilidad, pues pertenecen, pero sí nos permiten ver un patrón, ¿no? Y es, digamos, que el impacto claro en la portabilidad hacia positivo de Telefónica es como antiguo incumbente, pues tradicionalmente un donante neto, pues vemos un impacto claro positivo en la portabilidad neta en el caso de Telefónica y vemos la historia de Digi es diferente, porque, bueno, desde luego aquí controlar por el factor precio es absolutamente clave, pero vemos también un impacto, un refuerzo por lo menos, ¿no? En lo que sería, digamos que la capacidad de captación de Digi, que no vemos en el resto de los operadores del mercado, bueno, con la salvedad, pues, de todos los efectos que os decía, efectos de arreglo estadístico, ¿no? Que tienen, que muestran los datos de portabilidad. Así que quedaos con esa idea. Parece ser, es algo que nos gustaría poder confirmar con el tiempo, ¿no? Que el despliegue de N78 está teniendo efectos positivos en la captación de los operadores que más red tienen en ese sentido. Pero insisto, esto es una hipótesis que me gustaría discutir con vosotros. Si me pidieseis que resumiera esto que os acabo de contar en 5 ideas sencillas, pues mi propuesta sería ¿no? El despliegue 5G continúa en España. Los operadores líderes, que son más Orange y Telefónica, tienen aproximadamente 10.000 sites N28 ONER.
y hay una clara diferencia en los despliegues en el 78. Telefónica, que es el líder, tiene 6.290 sites on air a una distancia muy considerable del resto de los operadores. La CNMC ha comenzado a publicar nuevos datos de tráfico, como os he dicho, los hemos estado mirando, que incluyen también datos de estaciones base, y aunque los números no encajan exactamente, cuentan, yo creo que una historia muy, muy similar, ¿no?, a la que de la que estamos hablando. Con estos nuevos datos, pues podemos tener por primera vez una estimación, ¿no?, de cuál sería el patrón de uso, el consumo promedio por cliente, operador IG, y bueno, encontramos historias interesantes, ¿no? Que vemos que el operador cuyos clientes consumen más datos es Digi, el que menos Telefónica, y en medio con valores muy similares pues están más Orange y Vodafone España. En lo que se refiere a 5G, vemos una marcada diferencia sobre los clientes de Telefónica y Digi, que son de largo los que más consumen, tanto en números totales como relativos, ¿no? De lo que es 5G específicamente, ¿no? Nos atrevemos, y es una hipótesis, a conjeturar que esa diferencia en el uso del 5G y por tanto del crecimiento del volumen total, porque parece que es el uso de 5G lo que está haciendo o no que crezca el consumo total de datos, que como sabéis viene desacelerando trimestre tras trimestre desde hace bastante tiempo. Bueno, insisto, parece que haber una relación con un despliegue importante, ¿no?, de N78, de esa banda de 3,5 gigahercios. Y por último, nos atrevemos a hacernos la pregunta de si toda esta cadena de más despliegue, más uso, está teniendo algún efecto en la captación móvil que tienen estos operadores. E incluso los datos parecen sugerir que sí. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.